Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy David Martín y continuamos con la parte 2 de qué estudiar para tu nuevo Exani 2, recomendaciones personales. En el video pasado vimos pensamiento matemático, redacción indirecta, comprensión lectora, que básicamente de dónde estudiar ahí, de algunos temas de la antigua guía del Exani 2. Esas son recomendaciones personales. Vamos a continuar ahorita con el apartado de inglés y con los módulos, o también llamado el examen de diagnóstico. Y bien, en el antiguo Exani 2 había el apartado de inglés, que tienes que estudiar en inglés, comprensión lectora. ¿Cuáles eran esos temas de comprensión lectora? Pues tenían que ser textos breves, tenías que repasar textos relativos a temas familiares y de interés personal, intencionalidad y estados de ánimo del autor. También tienes que estudiar una parte de gramática, por ejemplo, notas relativas a datos personales, necesidades básicas, rutinas en tiempo presente, como acciones en proceso. Tienes que aprender hábitos y acciones en el pasado, acciones iniciadas en el pasado, con vigencia en el presente, habilidades, intereses, planes a corto plazo y predicciones. Yo en mi canal tengo una lista de videos de inglés, te invito a verlos. El nuevo Exani 2 tiene también el área de inglés, cuya definición es esta. Con esta habilidad se identifica un discurso escrito claro y estructurado que proporciona al lector elementos suficientes para construir significado a partir del texto. El proceso de carácter unidireccional prevé, bueno, ya no sé qué es, ya lo tapé. Como breve como objetivo dice comunicar e integrar información relevante sobre él o los temas abordados. Eso, ¿de dónde saco todo esto? Se preguntarán. Todo esto lo saco de la guía oficial del nuevo Exani 2 y todo esto lo saco de la antigua guía Exani 2 del PDF. Es oficial, todo lo que les estoy poniendo acá lo tomé de la guía oficial del Ceneval. Y en el área de inglés hay el área de comprensión lectora, redacción indirecta. ¿Cuáles son los temas? Son esos temas. Pero tú dirás, estos temas no me dicen mucho, no son muy específicos. No son muy específicos como lo son acá. Por eso, recomendación personal, ¿qué es lo que tienes que empezar a estudiar en el apartado de inglés? La definición para esta nueva Exani es esta. Esta es los temas. Y bueno, yo te sugiero, recomendación personal, que empieces a leer diferentes tipos de textos, notas periodísticas, cuentos, narraciones, novelas, etcétera. Lee diferentes tipos de textos, obviamente en inglés, de acuerdo a tu nivel. Si es nivel bajo, pues empieza con lecturas con lecturas con un vocabulario básico. También uso de la gramática, apréndete los verbos en inglés, verbos regulares e irregulares, regulares e irregulares, perdón. Presente, pasado, futuro, por ejemplo, will, going to, verbos frasales como take out, break out, como turn on, etc. Preposiciones en inglés, adjetivos, los sinónimos, aprende antónimos en inglés. Esto también, uso de vocabulario, aprende tantas palabras como puedas. ¿Cómo puedes aprender vocabulario? Puedes ver películas en inglés, escuchar canciones, jugar videojuegos, leer libros, etcétera. ¿Qué te sugiero? Recomendación personal, que empieces a hacer todo esto, a estudiar todo esto para tu nuevo Exani. Todo esto los tengo cubierto en videos de inglés que tengo en mi canal. Ahí está. Para ti, aspirante a presentar el nuevo Exani, con que empieces en ese apartado de inglés, vas que gane. Ejemplos de preguntas que te pueden salir. Te van a dar un texto en inglés y te pueden preguntar: the phrase those compounds in line 24 refers to. Tienes que contar en la línea número 24 y tienes que encontrar those compounds. Aquí lo tienes que encontrar. Y ¿a qué se refiere? Te van a dar 3 opciones de respuesta. Y tienes que escoger la más correcta. Tienes que escoger la respuesta más propia, la correcta. Recuerda que son 3 opciones y ya no 4. Otro ejemplo que te pueden dar en el apartado de inglés es que te van a dar un texto. Te pueden dar un texto como este de acá abajo.
y con líneas. En esas líneas va a ir una palabra en inglés, obviamente puede ir un verbo, un sustantivo, un artículo. Y supongamos que estas son las tres opciones de respuesta. ¿Cuál de A, B y C? ¿Cuál de estas palabras va a ir acá? Por ejemplo, North Living, que puede ir acá, puede ir las palabras en la opción A o pueden ir las palabras en la opción B o en la C. Entonces, tienes que estudiar un poco de gramática, artículos, verbos, leer libros, etc. Y escoge la respuesta correcta en la hora de tu examen y ya lo pones. Por ejemplo, ¿cuál sería la respuesta correcta? La A. Porque vas leyendo todo esto. North Living in Jamaica, porque la primera palabra es en Jamaica. Queens in the 1960s were working. Y when she arrived, porque es la siguiente palabra aquí va, arrived, que es esto, arrived. Home late, she sometimes felt afraid, y sigues leyendo. Y la siguiente palabra sería from, aquí está. Y sigues leyendo. And police were slow to respond to emergency calls. Mary wanted to feel safer at home. Esa sería la respuesta de las tres opciones que te dan para este ejercicio. Estos ejemplos de preguntas los saqué de la guía oficial del nuevo examen. No fue inventado. Y bueno, aspirante tú a licenciatura en tu universidad, si vas a presentar un examen diagnóstico que viene siendo los módulos que puedes presentar de acuerdo a la licenciatura que vas a elegir, pues déjame decirte que en la antigua guía Exani 2 era el examen de diagnóstico, venían los módulos, el módulo 1, módulo 2, 3, 4 y así hasta el 11, y dentro de cada módulo las áreas que ibas a estudiar. Por ejemplo, si tú sabías que ibas a estudiar paramédico, tenías que irte al módulo 4, ciencias de la salud, cuáles son las áreas disciplinares que tenías que estudiar, química y biología. Si era para ciencias sociales, tienes que estudiar derecho e historia y así. Ese era para el antiguo Exani 2. Para el nuevo Exani 2, si tú tienes curiosidad, léete el PDF nuevo Exani 2 y ahorita son 15 módulos, ya no son 11 como aquí, son 15 módulos. Te presento los 15 módulos: administración de aritmética, biología, física, premedicina, probabilidad y estadística y química. Son los 15 módulos. Obviamente, de acuerdo a la licenciatura donde vas a estudiar, donde pretendes estudiar, va a ser el módulo que vas a estudiar. Por ejemplo, si quieres no sé, estudiar para licenciado en administración, tienes que estudiar el apartado o el módulo 1. Si vas a estudiar para abogado, tienes que estudiar el módulo 6, que es derecho, y así sucesivamente. Y algo que tener muy en cuenta para los que van a presentar el nuevo Exani 2, van a presentar dos módulos. ¿Cuáles van a ser esos dos módulos? Eso va a ser de acuerdo a lo que diga tu universidad. Si tú tienes dudas de qué examen vas a presentar, si el antiguo, si el nuevo, qué módulos vas a presentar, si vas a presentar inglés, etcétera, todas esas preguntas hazlas directamente en la universidad donde aspiras a entrar a estudiar una licenciatura. Ahí, no queda de otra. Recuerda que son dos módulos a presentar. Por ejemplo, el módulo específico 10, que es historia, lo define como conocimiento de historia de México, historia universal, que permite entender acontecimientos políticos, económicos, sociales, culturales a través del tiempo y el espacio, para comprender a sí mismo la continuidad y bla 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 bla. Esto es un ejemplo que te voy a dar si tú vas a presentar el módulo 10, que es historia. Esa es la definición. Y si tú en tu antigua guía Exani 2 ibas a estudiar para el módulo de historia, eso tenías que estudiar en la antigua guía, temas muy específicos, que México antiguo, prehispánico, la restauración de la República, Revolución Mexicana, historia mundial, primera y segunda guerras mundiales, crisis del mundo, etc. Esto es el módulo de historia de la antigua guía Exani 2, es un ejemplo que te estoy dando. Pero para el nuevo módulo, no el nuevo módulo, para el nuevo Exani 2, el módulo de historia es esta, las subáreas, que es historia de México e historia universal. Dentro de historia de México vas a estudiar México prehispánico,
en virreinato, independiente, porfiriato, etcétera. Y en la historia universal vas a estudiar imperialismo, primera, segunda guerra, descolonización, guerra fría, globalización y neoliberalismo. Neoliberalismo, ahí está. Si te das cuenta, si comparas la antigua guía con la nueva, prácticamente son temas parecidos. Y este es solo un ejemplo del módulo de historia. Así puedo explicar el módulo de administración, el módulo de literatura y comparar ambas guías. Los temas son prácticamente los mismos, no te asustes. Nada más pregunta en tu universidad si vas a presentar el módulo de inglés, si vas a presentar inglés y cuáles son los módulos que vas a presentar, si es que vas a presentar los módulos, y sobre todo pregunta si es el antiguo Exani o el nuevo vas a presentar. Pues nada más me queda decirte éxito en Exani, independientemente cuál sea, si el antiguo o el nuevo. Te invito a que te suscribas, dale like, vea los videos en mi canal, seguiré subiendo más videos. Por mi parte ha sido todo. Sea agradecido dando like, o que te suscribas o que compartas. Por mi parte ha sido todo. Soy David Martín, nos vemos hasta la próxima y cuídate. Eso es todo, amigos.